¿Cómo están? Otro martes juntos. Otro martes, programa número 11. Así que acá nos mantenemos firmes y hoy tenemos un programón. Pero antes, no me quiero olvidar de decirles que me pueden seguir en Instagram en @lasommelier_de_libros con doble M, @lasommelier_de_libros. Y también saben perfectamente que me pueden escribir y mandar por mail todos aquellos textos que fueron haciendo a través de los distintos talleres que hicimos en los programas. lasommelier_de_libros@gmail.com, lasommelier_de_libros@gmail.com. Ese es el mail donde pueden mandar los textos. Ya mandaron algunos, pero hoy no vamos a tener tanto tiempo porque lo tengo que presentar al que ya lo estoy viendo. Así que el martes que viene prometo leer la consigna de Ana Catania, que parece que gustó y mucho, que en realidad se la sacó a Chiver, así que bueno, hicimos toda una cadena. Bueno, hoy es un programa especial porque vamos a tener todo el programa a un invitado, que para mí es un honor, pero lo voy a presentar primero. Él es periodista y crítico literario, estudió historia y tiene un máster en periodismo por la Universidad de Barcelona, Columbia. Dicta talleres literarios y de escritura creativa. Es parte de uno de los clubes de lectura más grandes del país, el Círculo Zahir. Junto con Eugenia Sicabo estuvo al frente de uno de los programas más queridos para los fanáticos de la literatura, Bibliómanos. También coordinó el área de letras del Centro Cultural San Martín y en su gestión convocó a las grandes figuras del mundo literario. Es traductor y editor y fue un maestro para mí, así que con orgullo hoy presento a Maxi Tomás, que ahí lo estoy viendo. Hola, Maxi. ¿Cómo Hola, ¿se me estás? escucha? Sí, se escucha perfecto. Voy a correr un poco, yo me voy a correr un poco así, ahí está. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir, primero y principal. Bueno, gracias por la invitación. Maxi, primero voy a arrancar directo, ¿eh? Voy a arrancar directo con lo que fue, Okay. con lo que fue el evento de 100 años de fervor. Sí, sí. En 1923 es un año de aniversarios redondos para algunos libros que a mí particularmente me interesan mucho y de dos autores que son, huelga decir, dos de mis autores favoritos, que son Jorge Luis Borges y Vila Cáter. Y en 1923, más precisamente, según las investigaciones, alrededor de julio de 1923, estaremos por cumplir los 100 años, apareció en Buenos Aires el primer libro de Jorge Luis Borges, es decir, se abrió para el mundo lo que junto a Pablo Gianera, con quien organizamos estas jornadas, se llama la era Borges, ¿no? Borges aparece como como un autor, como un escritor, como el autor de su primer libro en 1923, julio de 1923. Entonces está cumpliendo un siglo exacto no es solo de la aparición del primer libro de Borges, sino que es de la aparición de un libro donde, según las propias palabras de Jorge Luis Borges, ya están contenidos sus temas, sus obsesiones, sus búsquedas literarias principales. No es un libro de poemas, y es un libro de poemas que se llama Fragor de Buenos Aires, unas 4 decenas y media de poemas, de los cuales muchos, pero no todos, están dedicados a la ciudad de Buenos Aires, que fue una de las grandes obsesiones y uno de los grandes amores de Jorge Luis Borges, que siguió escribiendo poemas sobre Buenos Aires hasta sus 80 años. Claro, acá tengo el libro, lo muestro yo. Perdón, Diego me dijo, trae la foto y yo sigo mostrando el libro como si fuera... Bueno, acá tengo el libro, ahí está, se ve mejor ahí que el mío, ¿eh? Lo tengo, primero es preciosa edición, una edición preciosa. ¿Y cómo fue la idea de buscar estas miradas sobre fervor, estos ensayos? Estoy en lo correcto, ¿no? Son ensayos. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, hay que decir que el homenaje por los 100 años de Fervor de Buenos Aires constaba de varias acciones, algunas de las cuales pudieron llevarse a cabo y otras no, y
de las varias acciones que habíamos imaginado con Pablo Gianera, dos de ellas eran, por un lado, las jornadas de un festival de poesía que ya se realizó el mes pasado y se llamó Fervor, donde vos estuviste, Sí, sí. y entre otras acciones, la edición de un libro en donde nosotros rescatáramos lecturas, miradas, ensayos, opiniones sobre lo que representaba este libro en la obra de Jorge Luis Borges. Básicamente lo que hicimos con Pablo fue juntarnos 4 o 5 veces, 4 o 5 tardes a charlar, a rememorar, a intercambiar información, intercambiar recuerdos y tratar de sintetizar en lo que terminaron siendo 9 ensayos, cuáles creíamos que habían sido algunas de las miradas más, por un lado, más profundas, más originales, más singulares sobre el Borges poeta, ¿no? Sobre el Borges de los años 20, digámoslo así, de los años 20 del siglo XX. Y así quedaron 8 ensayos y una autoimpresión en realidad, ¿no? Porque el libro arranca con un fragmento de la autobiografía de Jorge Luis Borges, que es de la década del 70, es una autobiografía que él dicta, porque ya no escribía, un fragmento en el cual cuenta, según su propio recuerdo, cómo había sido la aventura de autoeditarse, que a mí me parece extraordinario que rescatar la narración del escritor más importante de la historia argentina, que cuenta que en realidad su primer libro se lo publicó 300 ejemplares con la plata que le dio el padre, digamos. O sea, sí, me pareció... una autoedición, una autopublicación. Me pareció maravilloso esa parte donde cuenta, porque aparte digo, un Borges marketinero para esa época que agarra y pone en los sobretodos de la gente de la revista más popular que había de literatura en ese entonces, deja un librito, toda autogestión, ¿no? Uno no imagina a Borges haciendo todo eso. Un Borges distribuidor de sí mismo, ¿no? Sí, agarró, se editaron 300 ejemplares de los cuales hace poco leí una nota que la Biblioteca Nacional de esos 300 tiene 2, conserva 2, y después hay otros 2 en la Argentina en manos de coleccionistas privados, y después el resto se perdieron o están repartidos por el mundo. Nada, Tom agarra 50 de esos libros y los lleva a la revista Nosotros, revistas donde él conocía al director, al jefe de redacción y donde había publicado algunos artículos, y se los mete en los sacos a los periodistas de la revista para obligarlos de alguna forma a encontrarse con ese objeto o invitarlos amablemente a leerlo, ¿no? Y parece que eso dio cierto resultado. Pero después tenemos 8 ensayos más, que algunos son completos, otros son fragmentarios, donde se analiza desde las distintas versiones que tuvo este libro a lo largo de las décadas, porque Borges es un libro que corrigió incansablemente una y otra vez, hasta una de las primeras críticas que se hace sobre el libro en el año 23 de Enrique Díez Canedo, los ensayos más conocidos de Beatriz Arlo sobre el Borges de las orillas, el Borges orillero de los años 20, la lectura de Enrique Pezzoni, los recuerdos de Ulises Petit de Murat, que fue un gran amigo de Borges entre la década del 20 y la década del 30. O sea, no son solo ensayos sobre el libro, que muchos sí lo son, sino que hay otros que recortan al Borges de esa época, de esa década. Recordemos el Borges que vuelve a Buenos Aires con 22 años, después de pasar 7 largos años en Europa y formarse intelectualmente en Europa, y se reencuentra con una ciudad que ya no reconoce del todo y que aprende a amar, ¿no? Y cómo la aprende y la aprehende también con H, básicamente caminando, ¿no? Es un Borges caminador, es un Borges que camina todos los días la ciudad de arriba abajo, de abajo arriba, y a pesar de que ya veía relativamente poco,
o mal, digamos, todavía veía, pero había empezado a ver mal, había empezado a tener problemas de vista. Todo la Buenos Aires que Borges va a seguir escribiendo y reescribiendo hasta los años 80 es la que ve entre los años 20 y los años 30, ¿no? Es la que ve, palpa, siente, escucha, huele, toca en esas largas caminatas por la Buenos Aires de 1920 y 1930. Ahora que decís esto, me acordé que en la presentación del libro de Gonzalo Garcés, nuestro querido Gonzalo Garcés, Silvi Paraguirre le hicieron una pregunta sobre Borges y contó que era bastante compadrito y que se metía como por las calles, caminando las calles peligrosas en ese momento, y como que no le importaba nada, ¿no? Como que era como un caminante sin miedo, diríamos. Así que sí, obviamente que eso le tuvo que haber dado una visión de la ciudad totalmente diferente. Sí, sí, Petit de Murat cuenta una anécdota también en su libro, que es del año 81, la edición original, que se llama Borges Buenos Aires. Entre todas las aventuras que cuenta con Borges, cuenta una vez que se metieron, creo que en aquella década, por el barrio del Bajo Belgrano. Imagínate lo que debería ser el Bajo Belgrano en 1920, ¿no? Con el arroyo Vega cruzando por ahí, unos chaperíos. Y parece que unos delincuentes medio como los apuraron, y Borges no tuvo la mejor idea de empezar a burlarse de ellos y tuvieron que salir corriendo, ¿no? Sí, Borges nunca le tuvo demasiado miedo a nada a la hora de enfrentar a los poderes fácticos. Era bastante desfachatado, ¿no? Siempre lo fue. No era un hombre de acción, como él mismo se define, era un hombre de libros y de biblioteca, pero no parece haberle tenido mucho miedo a nada, salvo quizá a algunas mujeres, supongo. Sí. Maxi, ¿quién es Borges para vos? O sea, ¿qué significa para vos Borges? Bueno, Borges es el centro, creo yo, aún hoy, a 100 años de este libro, sigue siendo el centro de un sistema, vendría a ser el sistema solar de la literatura argentina, ¿no? Se lo ha querido superar, se lo ha querido dejar atrás, se lo ha querido olvidar, se lo ha querido reescribir, editar, censurar, polemizar, hasta te diría censurar, hoy se diría cancelar, quizá rescatando algunas declaraciones suyas en contexto o muchas veces fuera de contexto, declaraciones políticas, declaraciones ideológicas, pero Borges es como, yo como, en sentido, como los insectos de la era de los dinosaurios, ¿no? Resiste a todo tipo de ataque, resiste cualquier cosa y sigue estando ahí básicamente porque su obra sigue estando ahí y porque lo que hizo con la literatura a lo largo del siglo XX todavía sigue siendo novedoso y todavía sigue siendo ligeramente inverosímil, ¿no? La cantidad de cosas que hizo Borges con la literatura, cómo pensó la literatura, cómo escribió, y cómo construyó su nombre y lo puso en el centro de la galaxia literaria. Y para mí personalmente sigue siendo un autor básicamente que leo mucho como fanático o como estudioso de la literatura breve, y digamos, fanático no es la palabra, pero como lector siempre preferí los cuentos a las novelas, los cuentos a la poesía, los cuentos al ensayo. Y en general a todos los autores entro primero, si es que lo escribieron, por su literatura breve. Y una vez que me convencen, que me demuestran que saben escribir relatos y cuentos, avanzo en su obra. Bueno, digamos, los casos, vos los conocés, digamos, lo hemos hablado muchas veces, Abelardo Castillo, Julio Cortázar, Roberto Ar, Silvino Campo, Osvaldo Lamborghini, Fogwill, quien se te ocurra, digamos. Y bueno, si hablamos de literatura breve, si hablamos de literatura condensada, el gran paradigma de la brevedad literaria es la obra de Borges, ¿no? Borges nunca escribió, como dice Piglia, Borges nunca escribió nada que tenga más de 10 páginas, ¿no? Y incluyendo poesías, ensayos, cuentos largos. Así que es el gran cuentista en lengua
española de los últimos, del siglo XX seguro, y no sé si un poco más también. Y como amante de los cuentos, digamos, Borges está en el centro, pero al mismo tiempo es una persona sobre la cual me gusta leer mucho, me gusta mucho leer su vida, me gusta mucho conocer su vida. Soy una especie de devoto de las biografías borgianas, o sea, colecciono las distintas y muchas, no siempre muy buenas, pero muchas biografías que se han escrito sobre él, y siempre que tengo tiempo encaro una nueva, básicamente porque es como un aljibe que no tiene fondo. Todas las veces que lees alguna de las historias que se cuentan sobre él, primero es una cantera increíble de anécdotas, de retruécanos, de declaraciones, de vivencias, o sea, es increíble no solo todo lo que Borges vivió, sino todo lo que leyó, la manera en que lo leyó y cómo lo digirió y después cómo se lo presentaba a los lectores. Eh, pero, digamos, su vida fue, a pesar de que uno, que si no lo conoce mucho, pensaría, bueno, pero al final fue un tipo un ciego que se la pasó escribiendo. No, su vida fue verdaderamente fascinante, su relación con sus compañeros de generación fue fascinante, su amistad con Adolfo Bioy Casares fue fascinante, la relación de Borges con las mujeres a lo largo de toda su vida fue fascinante, eh, la forma en que vivía los distintos momentos o procesos históricos y políticos fue fascinante. Y al mismo tiempo, cada vez que lees uno de sus textos canónicos, cualquiera de sus cuentos, y muchas veces sus poemas también, siempre hay un Borges por leer. Siempre hay un Borges que te queda por leer. Por ejemplo, yo he leído muchos sus cuentos, he leído muchos sus ensayos, he leído menos su poesía, porque Borges escribió mucha poesía. Y entre el año 60 y su muerte, casi lo que más escribió fueron textos, prólogos, ediciones críticas y poesía. Entonces, no, digamos, no hay nadie que haya leído todo Borges. por completo a Borges. Entonces siempre es hermoso agarrar un libro de Borges de poemas de la década del 70, del 80, en cualquier lugar y leer un poema nuevo de Borges, ¿no? Y siempre te sorprende, es una cosa, ¿cómo puede escribir siempre? Creo que hay un solo texto de Borges del cual él se avergonzó más tarde, que es un poema muy sensiblero, muy sentimental en el mal sentido, que si mal no recuerdo se llama Remordimiento, que es un poema muy malo, hay que decirlo, es aquel de he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no fui feliz, ¿no? Es muy malo, digamos, hay que decirlo también. Pero bueno... es uno. Le podemos perdonar uno, claro. Claro, después agarrás cualquiera de sus poemas. Y cada vez que agarrás un cuento y lo lees por 20ª vez, yo cada vez que en mis cursos, en mis talleres, vuelvo a leer El final del sur, se me cierra la garganta y me dan ganas de llorar. O sea, sí. Y eso me pasa con Borges bastante seguido. Bueno, yo hice con vos el taller justamente de Borges, que me vino muy bien, porque si bien uno tiene formación en el profesorado, todo, y uno es autodidacta y lee, no es lo mismo que te guíen la lectura y te vayan contando esto que decías, ¿no? Mezclado con esa lectura que uno hace de los cuentos, de los poemas, la vida de él, ¿no? ¿Qué pasó cuando estaba escribiendo esto? O qué pensó? ¿Y es el curso que más te piden, el de Borges, Maxi? Sí, se podría decir que sí. Yo también hago no estoy haciendo ahora, pero hice varias veces una experiencia que se llama la Buenos Aires de Borges, que es un día donde doy una clase a la mañana, compartimos un almuerzo inspirado en las preferencias gastronómicas de Borges y después ese almuerzo que sucede en uno de los edificios emblemáticos de la Avenida de Mayo nos sirve como puntapié para salir a recorrer el sur de Borges, la Buenos Aires de Borges, por eso se llama la experiencia, tiene ese nombre, y pasamos por varios puntos donde transcurren sus cuentos y donde Borges vivió, donde Borges iba a visitar a una de sus novias, donde Borges trabajó, etc. Entonces, eso, por ejemplo, esos dos acercamientos a Borges, uno
el taller de lectura que vos hiciste, que son 3 jornadas, y esa otra experiencia que es una sola jornada, pero que es un grupo mucho más reducido y que implica una manera más vivencial de acercarse a la figura de Borges, sí, son por lejos los cursos Los más solicitados. que más demanda tienen. Porque aparte, en Borges, digo, a mí me da mucho placer dar talleres de lectura. Vos también los conocés, sobre Cortázar, sobre Walsh, sobre Sí. Cheever, son mis autores favoritos. Pero lo cierto es que tanto dentro como fuera de la Argentina, Borges es una marca, ¿no? Claro. Es una marca muy fuerte. Y en general, la gente piensa, el público lector en general piensa que Borges es hermético, ¿no? Que es Que es un complicado. autor. Sí, que es un autor difícil. En parte, tienen razón, porque digamos, leer a Borges bien, profundamente, no es lo mismo que leer a Paulo Coelho, digamos, Claro. digámoslo así, o a Isabel Allende, o a Claudia Piñeiro, digamos. Es Borges, digamos. Es Borges. Pero si lo comparás con ese tipo de literatura comercial predigerida, bueno, es complicado. Pero después yo te podría dar 5 de los cuentos más famosos de Borges que los lees, los entendés perfectamente, los disfrutás perfectamente, no te presentan ninguna dificultad. Mira, La dificultad Emma Suns es uno. Emma Suns sí, es un cuento de Emma Borges que Suns, es... ni hablar, El Muerto, está lleno de cuentos de Borges, Yo La doy, en Intrusa. primer año doy el Minotauro, imagínate. Bueno, La Casa de La Casa de Asterión, es un Asterión, cuento de perdón, una sí. página y media. Lo difícil es escribir como Borges, no leer Borges. Bueno, ¿no? ahí ya es un poco más complicado. Pero bueno, Bastante más es complicado. todo un mundo que es como por descubrir. Yo creo que alguien siempre tiene ganas de conocer a Borges. Eso también es lo que sucede. Siempre hay como Sí, un... hay como, Borges es y como está el el prejuicio, tango. ¿no? ¿Viste que dicen que el tango te espera en algún momento de la vida? Bueno, siento que Borges es como el tango. Como que en un momento tenés ganas de leer, o por lo menos los que leemos, en algún momento tenés ganas de leer algo de Borges. Es que si te gusta la literatura y no leíste a Borges, bueno, es raro, ¿no? Claro. Es raro. Por lo menos que si no te dio curiosidad, es como no leer a cualquiera de los grandes, ¿no? Uno sabe que tiene que leer a Proust, uno sabe que tiene que leer en algún momento a Poe, a Kafka, a Faulkner, a Hemingway, digamos, a Flaubert, a Tolstoy. No hace falta leerlos todos juntos, uno atrás del otro, no hace falta leerlos a los 20 años, a Nabokov, a Henry Miller. Pero bueno, uno sabe que hay autores a esta altura de la historia literaria que por alguna razón ocupan el lugar que ocupan dentro de la tradición y bueno, si trabajás de esto o sobre todo si disfrutás de la literatura, eso no quiere decir que no se puedan leer o que no se deban leer a autores contemporáneos. Los clásicos, y Borges es un clásico, siempre van a estar ahí para agarrarlos, como vos bien decís, en el momento en el cual tengas verdaderas ganas. No se van a ir a ningún lado. Tal cual, están siempre, están ahí esperándote. Maxi, me voy a una tanda un rato, porque acá comemos de eso, de la tanda. Y a la vuelta, hay que comer. A la vuelta vamos a hablar, pero ahora de una escritora mujer, que también tenés una larga relación con ella. Así que nos vamos a la tanda de la radio y a la tanda del programa y volvemos con más La Sommelier de Libros. Óptica Liolent. Podés encontrar lentes de todo tipo, armazones para receta, anteojos para sol, anteojos para niños, soluciones para asepsia, asesoramiento técnico y estético. Están en Valentín Gómez 4556 Caseros, a una cuadra de Avenida Libertador General San Martín, frente al Hospital Oftalmológico. Horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 12.
podés comunicarte a través de su web www.liolent.com.ar o por WhatsApp al 15 924 9928, 15 924 9928. En Instagram son @liolents. Atención Médica Flores es un centro médico que desde hace más de 20 años brinda atención primaria de la salud. Cuentan con clínica médica, gastro, pediatría, cardiología, estudios de laboratorio, electrocardiogramas, odontología y odontopediatría, oftalmología, entre otras especialidades. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas y los sábados de 8 a 12. ¿En dónde? En José Bonifacio 2600 Flores. Medios de pago, tarjeta de débito y efectivo. Para pedir turno solo podés llamar al 4637-8296 o 4637-7588. Su Instagram, @amf.20.00. Repito, @amf.20.00. Y acá seguimos con Maxi. Ya cumplimos con la tanda publicitaria. Y yo le dije que íbamos a hablar de una mujer. Y es porque Maxi hizo un trabajo de traducción de 2 libros de la escritora estadounidense Willa Cather. El primero es un libro de cuentos, que es La belleza de aquellos años, que yo lo tengo con banderitas, como se puede ver, porque lo fui marcando. Y el último, que lo terminé de leer ayer, Una dama perdida, que es novela. Y bueno, como él dijo, primero aprueba los cuentos y después va la novela, ¿no? Es cierto. 2 cosas antes me gustaba agregar a lo que veníamos hablando. El libro 100 años de fervor es un libro de distribución gratuita. Sí. Y se va a conseguir en el stand del Ministerio de Cultura de la Feria del Libro. O sea, lo pueden ir a buscar. Todos tus seguidores. Así nos prometió Javier Martínez acá, en este programa, que iban a estar también algunos ejemplares en la Feria del Libro. Pueden ir a buscarlo gratis a la Feria del Libro. Después que te dijiste algo de que una oyente tuya le robó el tema o la consigna Chiver. ¿Qué fue eso? No, fue la escritora Ana Catania, que yo tengo un segmento, pasa que no te quise abrumar tanto, Maxi. Yo tengo un segmento acá que se llama El Taller, y que todos los martes doy una consigna de taller y la gente que me escucha del otro lado, o me ve, porque nos puede ver también por Twitch, escribe a través de la consigna que tiramos y yo después la leo al martes siguiente o cuando me lo manden. Y le pedí a la invitada del programa pasado, la escritora Ana Catania, que diera una consigna ella esta vez, no que la diera yo o que la sacara de un libro. Y le robó una consigna a Chiver. La última. Sí, dijo que había que escribir una carta de amor estando en un edificio en llamas. Primero dio, leyó algo que él decía, que está de paso aprovecho y digo que está subida la consigna del taller del martes pasado en la Sommelier de Libros. Ella me mandó esa cita, yo la puse en el posteo del taller y ella dio la consigna de escritura. Pero yo no te voy a apurar. A Gonzalo lo apuré y tuvo que tirar una consigna. Pero no te voy a dar esa obligación. Gracias, pues sabes que no me gustan además. No. Pero sí, quiero recordar esa declaración de Chiver, me parece que está en sus diarios. Dijo que daba 3, nos contó que daba 3 siempre, 3 distintas, y esta era como la última que daba para que cumplieran la consigna. Y parece que gustó, sí. Porque he recibido buenas críticas. Me alegro, bueno, me alegro mucho. Bien, aclarado eso que me quedó picando y me generaba curiosidad. Sí, bueno, Willa Cather es, ya que hablamos de aniversarios redondos, en el año 1923, además de aparecer el primer libro de Jorge Luis Borges, apareció, no fue el primer libro, sino que Willa Cather ya era una escritora experimentada y relativamente consagrada para cuando también en 1923 publica Una dama perdida, que es la novela, es novedad de abril del sello Mar Dulce, el sello argentino Mar Dulce,
novela que cumple 100 años este año y que tenía una única edición argentina, que era del año 77, hecha por el poeta español León Felipe, y publicada en el Centro Editor de América Latina, la mítica editorial que fundó Boris Spivakov, el editor polaco-argentino, que era Boris Spivakov. Después de, ¿cuánto pasaron? 50 años. Claro. ¿No? Sí. Si no me equivoco, 50 años de aquella novelita que está por supuesto descatalogada y que se consigue difícilmente en librerías de usados, librerías de viejos. Esa novelita que yo leí en aquella edición del Centro Editor de América Latina, plagada de erratas, me fascinó desde la primera lectura y se convirtió en uno de mis libros favoritos, si no en mi novela favorita de todos los tiempos. Tanto es así que me he cansado de comprarla en saldos y en librería de viejo y regalarla cada vez que tenía 2 o 3 ejemplares. Conocí a algún amigo o alguna persona que pensaba que podía llegar a disfrutarla y se la regalaba. Fue el libro que más veces regalé. Y el otro día contaba una anécdota muy curiosa que me sucedió hace poquito, el mes pasado, hace un mes y medio, cuando estaba leyendo la última novela de la escritora argentino-colombiana o colombiano-argentina Margarita García Roballo, que es esta novela, lo tengo acá, se llama La Encomienda. Sí. Y en la página 48 dice, recibe a su madre en su casa, no me cuesta mucho convencerla, su orgullo es una carcasa frágil, mientras se instala en la habitación voy a buscarle un libro en la biblioteca que está en la sala. El protagonista va a buscar un libro a su biblioteca para darle a su madre en la primera noche que pasa en su casa. Me cuesta elegir porque no recuerdo qué le gusta. Y la protagonista dice, agarro Una dama perdida, pero temo que el solo título la predisponga. Lo dejo en su lugar, me apena porque es un libro hermoso. Y entonces cuando leo esto con mucha sorpresa, porque esta edición de Una dama perdida estaba por salir, faltaban un par de semanas, ya estaba traducida, ya estaba con imprenta, estaba por salir, le escribo a Margarita y le digo, che, me acaba de pasar esto. Así que leíste Una dama perdida, porque no es una novela tan difundida o tan conocida. Y me dice, sí, claro, la leí, la amé, es un libro precioso, y no te acordás, me la regalaste vos, me dice. Con razón. Era una de esas semillas que fuiste sembrando en los regalos. Es una de las personas que evangelicé con Vila Carter, con suerte, porque al parecer le gustó tanto que la incluyó en su última novela, ¿no? Bueno, yo me la compré porque hoy estabas acá en el programa y yo la quería leer completa antes, me encantó. ¿No te la mandó Mar Dulce? No me la mandó Mar Dulce. Pasar el ticket a la radio. Yo la pagué. No, pero me encantó. Voy a decir tal vez. A ver, dame tu algo. opinión. No, porque no sabes lo que me pasó mientras la estaba leyendo. Por ahí estoy muy loca con lo que voy a decirte. Pero no, estás muy loca, eso seguro. Eso ya sabemos todos. Igual acá la gente ya lo sabe eso. Pero mientras la estaba leyendo, sentí como que la forma de decir, ¿no? Que tiene, me trasladó a Henry James. No sé si es por algo, pero te juro que permanentemente se me venía la forma de decir que tiene en Otra vuelta de tuerca Henry James. O sea, Henry James, bueno, no perdón. estás tan equivocada en el sentido de que cuando... Esta es la novela que estamos leyendo en abril en el Círculo Zahir, ¿no? Ah, mira. En el círculo de lectura que coordinamos con Gonzalo Garcés. Todos los meses damos un libro clásico del siglo XX. Y este abril los miembros del Círculo Zahir recibieron, antes incluso que el resto de la gente pudiera comprarlo en librerías, su ejemplar de Una dama perdida. Y cuando nosotros a los lectores del Círculo, cuando les llega el libro junto a una carta de presentación del libro y de la autora. Y esa carta esta vez la suele escribir Gonzalo, pero este mes la escribí yo. Y estoy citando en memoria, pero decía algo así como que Vila Carter fue la más europea de las escritoras estadounidenses. Y hace unos meses, cuando leímos Otra vuelta de tuerca de Henry James,
yo repetí algo que se suele decir sobre Henry Chase, que es que fue el más europeo de los escritores estadounidenses. Y es cierto, porque son dos autores, Carter y James, cuyo sistema de referencia literario es el sistema europeo. O sea, los autores favoritos de Villa Carter son, en primera medida, Gustave Flaubert. Villa Carter viajó a los 20 años a Francia y se enamoró profundamente de la literatura francesa. Flaubert, Proust, Turgenev, o sea, toda bueno, puse el siglo XX, ¿no? Pero la literatura europea finisecular, es decir, del siglo XIX, es donde Carter se siente parte de una gran familia, ¿no? Y de hecho, para ser una escritora americana, si es que podemos generalizar en ese punto, es un poco difícil, pero es una gran estilista, ¿no? Es una autora que le presta mucha atención a la forma en cómo se dicen las cosas, a la forma en cómo se narra una historia, ¿no? De largas oraciones a veces, largas descripciones, algunas subordinadas. Sí. Y esa sensibilidad, por lo menos ella reconocía que se la debía a su lectura de la literatura europea del siglo XIX, igual que James, exactamente igual que Henry James. Así que en algún punto su observación es válida. Sí, me encantó y me pareció súper actual. O sea, me pareció que, no sé, sentí que no estaba leyendo una novela de hace mucho tiempo atrás. Tiene una actualidad que impacta. Y es raro porque es una novela que, por un lado, tiene 100 años, tiene un siglo, y al mismo tiempo retrata una realidad que es la de, también la define del siglo XIX, claro, en los Estados Unidos. Te diría 1870, 1880, o sea, es un libro que retrata una realidad que sucedió hace 150 años, que fue cuando los pioneros de la costa este americana viajaron al oeste para ampliar la frontera del país y conquistar ese territorio, ¿no? O sea, uno podría pensar, eso está muy lejos, ¿no? Claro. ¿Y qué puede tener que ver con nuestro tiempo o con nuestro tiempo incluso en la Argentina? Y yo creo que tiene mucho más que ver con nuestro tiempo que la novela que escribió un chico de 25 años en Buenos Aires antes de ayer. Para mí, esta novela, Una dama perdida, es mucho más actual que la última novela de la literatura del shock, ¿no? Porque me parece que los problemas que plantea son muy actuales y tienen que ver con el choque de culturas, sí, entre una cultura que está, una forma de vivir la vida que está en franca desaparición, en decadencia, en el caso de la novela de Carter, y otra moral nueva que surge. Y me parece que claramente eso se puede traspolar a nuestra actualidad, incluso en la Argentina, ¿no? Hay una forma de entender las cosas, de ver el mundo y de vivir la cultura y la política en la Argentina que parece estar llegando a una crisis por agotamiento, y hay algo que está por surgir. Y en general lo que está por surgir, al igual que en la novela de Carter, no es más auspicioso que lo que está por desaparecer. No es mejor que lo que está por desaparecer. Y ese es uno de mis temores también en la Argentina en que vivimos. Pero aparte, ¿no? El rol de la mujer, ¿cómo está retratado en la novela? O sea, esta protagonista que es bastante rupturista para la época en la que Villa Carter lo relata, digamos. Carter fue una mujer muy fuera de época, muy adelantada a su época, en todo sentido. En el sentido de que fue una mujer muy poderosa en un mundo de hombres, cuando fue editora de la revista McClure's en la Nueva York del 1900. También fue una joven destacadísima, brillante en la universidad. Cuando
se vestía de hombre y hacía los papeles de varones en las obras teatrales de su adolescencia, y firmaba incluso como William Cather sus artículos en los periódicos universitarios. Siempre fue una mujer muy con mucha personalidad y muy destacada, y sus personajes femeninos son increíbles, son magnéticos, y en general siempre están retratados a través de la mirada de un varón, ¿no? De un hombre. Es un hombre el que narra la historia de una mujer, ¿no? Sí. Y esa mujer siempre fascina por igual a hombres y mujeres. Mujeres. ¿No? Sí. Son heroínas trágicas. El otro día en una conversación lo decía, ¿no? Son heroínas trágicas, y son mujeres que llaman la atención y cautivan por razones siempre un poco enigmáticas, y al mismo tiempo son mujeres que pueden portarse muy mal y hacer mucho mal al mismo tiempo que hacen mucho bien. Así que son fascinantes. ¿Y te costó la traducción con esto que decís que ella es tan detallista y todo? Sí, es una... O sea, me costó primero porque no soy traductor de formación y de profesión, digamos, es algo que hago por amor, si se quiere, y por devoción a ciertos libros y a ciertos autores. Es mi segunda traducción, o sea que todo lo que se hace por primera y por segunda vez cuesta más. Uh-huh. Y después porque, como vos decís, es una autora que escribe bellamente, pero de forma compleja, claro. Y al mismo tiempo reponer el contexto de ciertas cosas, aunque sean detalles, era difícil cuando habla de ciertos coches o trineos tirados en la nieve por caballos y abrigos, cuestiones de la moda de la época. Son cosas que uno se tiene que detener, que no es que vas traduciendo como si estuvieras traduciendo un manual de una multiprocesadora. O sea, de repente aparece esa referencia, un manguito, un paraguas, un vestido, una chaqueta, un moño, un sombrero, y tenés que parar, ir a Google a buscar ese objeto en inglés, ver de qué época era, para no poner una cosa por otra, ¿no? No, porque nos tenemos que imaginar. Yo cuando puedo... ¿Cómo? Lo tenemos que imaginar, así que... Claro, son cosas que no existen hace 100 años. Y tenés que buscar si querés dar con una imagen o con una palabra que diga exactamente lo que la autora quiso decir en ese momento. Manguito, o sea, vos te hablan de un manguito de piel. Quizá mucha gente lo sepa, pero yo la primera vez que traduje acá no lo sabía. Y eran una especie de mangas de piel que la gente usaba para los viajes en el exterior. Si viajabas en coche, en carreta, claro, tirado por caballos, claro, es como hoy cuando viajas en moto, las manos se te congelan. Y si no usabas guantes, o si no tenías guantes, la gente tenía como unas mangas de piel recortadas que se ponía en las manos, que eran como una continuación del abrigo, y que te servían para taparte, para cubrirte tanto las manos como la cara, ¿no? En el extremo frío. Bueno, cada uno de esos detalles, bueno, ¿cómo lo traducís al mismo tiempo, ¿no? Y cómo haces que el lector lo entienda. Entonces, eran dificultades multiplicadas por... Eran distintos tipos de dificultad, ¿no? Está el nivel de la lengua, y después está el nivel de la trama, y después el nivel de lo que aparece, de esas cosas un poco enigmáticas que aparecen en la trama y que tenés que, como un detective, averiguar qué es, ¿no? Porque estás fuera de época. Maxi, ¿va a haber presentación de este libro? Yo ya estoy anotando. No, ojalá pudiéramos revivir a Vila Cather y que lo presentara. No, creo que no. Yo tampoco disfruto mucho ni soy muy amigo de las presentaciones de los libros, pero en este caso me parece que sin la autora no tiene mucho sentido. El otro día vi una cosa extraordinaria, buscando material sobre Vila Cather en YouTube. Parece que hubo un programa en algún momento, no me acuerdo si es en Inglaterra o en Estados Unidos, donde hacían entrevistas públicas con autores muertos. Sí, pero espectacular, porque aparecía una actriz, en este caso, vestida como Vila Cather, parecida a Vila Cather, y que respondía a las preguntas que le hacía un entrevistador con declaraciones originales
que había dado Vila Carter en otras entrevistas. Entonces era una entrevista con la Vila Carter actual. Me pareció sumamente Original, al curioso menos. y original, ¿no? Podríamos invitar a esa actriz y Claro. presentar el libro. Solo que tendría que ser en inglés. Sí. ¿Vas a estar en la feria, Maxi? Voy a estar en la feria en dos ocasiones. Con Pablo Gianera, Carlos Gamerro, Damián Tabarovsky, hablando sobre este libro y sobre el Borges de los años 20. No me pregunten los días, porque no me acuerdo. Y voy a estar con Eugenia Sicabo otro día, haciendo el juego de bibliómanos en vivo, como solemos hacer en la noche de las librerías o en la feria del libro. Y estamos terminando de definir cuál va a ser el tema, pero creo que vamos a hacer por primera y única y última vez, vamos a hablar sobre novedades, sobre libros que hayan salido en el último año. No digas última. Todos los que seguimos Bibliómanos guardamos una leve esperanza de que algún día repongan ese programa y con actual. No, pero a mí no me gusta hablar en general. En el programa no hablábamos sobre libros nuevos, hablábamos sobre libros de nuestra biblioteca que habían salido hace mucho. Y esta vez creo que para cambiar, por eso decía, por última vez, por única y última vez, vamos a hablar sobre libros nuevos, que es algo que no hicimos nunca en el programa, y eso, para divertirnos un rato, vamos a hablar de nuestras últimas lecturas. Bueno, muy bien. ¿Y qué se viene ahora próximamente? Talleres. Bueno, el Círculo Zahir está activo. ¿Cuántas personas tienen ya en el Círculo Zahir? Y somos alrededor de 200. 200 personas. Y no somos más. Porque no se puede. Porque no se puede. Claro. Es una cuestión. Logística. Sí, porque es una cuestión. O sea, sí se puede, pero no, es algo que hacemos de forma muy artesanal. No. El Círculo Zahir es un círculo de lectores al que le dedicamos mucho tiempo, mucha energía, tanto Gonzalo como Agostina, que es la coordinadora, como yo, todos los meses. Y pretendemos que cada libro le llegue a cada miembro del círculo a tiempo, para que pueda leer, le lleguen las claves de lectura durante el mes, le lleguen las cartas, le lleguen los audios y después reciban la clase a fin de mes. Si vos multiplicás esa cantidad de gente por un número más grande, eso evidentemente va a perder el carácter artesanal, va a perder el contacto fluido que uno puede tener con una platea de 200 personas. Podríamos hacerlo para 1000, pero ya no sabría ni siquiera para quién estamos hablando. No. O sea, ¿a quién le hablas? No sabés. Igual no reconoces las caras, los nombres. Cuando hay vacantes, ustedes siempre avisan en el Instagram del Zahir para que, si alguno tiene ganas como de incorporarse, pueda hacerlo. Vayan al Instagram, es @círculosahir. Ahí mismo en el Instagram del Círculo. Que es curioso porque en el Círculo somos un poco menos de 200 y tenemos como 2.500 seguidores. O sea, hay mucha gente que sigue al Círculo Zahir para enterarse de qué estamos leyendo y a veces para ir leyendo los mismos libros al mismo tiempo, pero sin participar del Círculo. Es muy curioso. ¿Y por qué es curioso saber qué recomiendan ustedes? O sea, uno tiene ganas de saber. Bueno, en el fondo es un programa de lecturas, ¿no? Porque nosotros, a diferencia de los clubes de lectura, nosotros no trabajamos, como te decía con Eugenia, no trabajamos con novedades. Claro. No trabajamos con libros nuevos de autores contemporáneos. Trabajamos con clásicos. Empezamos trabajando solo con clásicos del siglo XX y en este tercer año del Círculo Zahir empezamos a trabajar con clásicos también del siglo XIX. Con lo cual es un programa de lectura. Si vos querés saber cuáles fueron los libros más importantes de los 2 últimos siglos, siempre y cuando estemos hablando de novelas breves, porque nosotros trabajamos solamente con novelas breves que uno pueda leer de un mes para el otro, o si no, podríamos dar Ana Karenina o En busca del tiempo perdido, ¿no? Pero intentamos que sean libros que uno pueda leer en 2-3 semanas. Bueno, ahí tenés como un diseño de 11, 12 libros al año y te vas armando una biblioteca de clásicos más que interesante, ¿no? Sí, para nosotros acá en el programa, soy yo sola, pero nosotros porque también está Julián que nos está operando, que hoy no lo saludé. Claro, está ahí del otro lado. Y tenemos una sección que se llama de inicios y otras verdades, donde suelo ser yo, o a veces le pido al invitado que lea un pequeño
fragmento del inicio de algo y quería pedirte si podías leernos Una dama perdida, el inicio. Y ya después ya te despido y te libero, Maxi, que no? te agradezco un montón. ¿Por qué no? Te puedo leer. Te puedo leer una parte del inicio, ¿no? Sí. Porque no sé cómo editar, ¿no? Eh, Sí, o el pero inicio, te si puedo querés. leer- sí, un fragmento en donde aparece por primera vez esta mujer de la cual hablamos. Se llama Marianne Forrester. Marianne. Es la mujer del Capitán Forrester y es la gran protagonista de la novela, ¿no? La casa Forrester, ¿no? Y si cuando alcanzaban la cima, cuando los turistas o la gente del ferrocarril pasaba por Sweetwater, que es el pueblo donde viven los Forrester, cuando alcanzaban la cima de la colina, lo emocionaba ver cómo hombres que eran incluso mayores que él saltaban ágilmente al suelo y subían corriendo los escalones de la entrada de la casa, donde la señora Forrester salía a recibirlos. Hasta el más frío y duro de sus amigos, un banquero de Lincoln, se llenaba de animación cuando ella tomaba su mano y mientras enfrentaba aquellos alegres y desafiantes ojos intentaba responder con inteligencia a la bienvenida que salía de sus labios. Ella, Marianne Forrester, estaba siempre allí, frente a la puerta de entrada, para recibir a los invitados, alertada por el ruido de los cascos y las ruedas sobre el puente de madera. Si de casualidad la sorprendían en la cocina, ayudando a su cocinera bohemia, salía en delantal, agitando una cuchara de hierro con restos de manteca, o saludaba a los recién llegados con los dedos manchados de cereza. No perdía el tiempo en arreglarse, sabía que era atractiva, incluso vestida de entrecasa. Cierta vez había salido a recibir a Cyrus Dalzell, presidente del ferrocarril de Colorado-Utah, en camisón y con el peine en la mano, el largo pelo negro cayendo sobre los hombros. Aquel hombre nunca se había sentido más halagado. ¿No? Esa es la aparición. Tremendo. Es la aparición de ella en la novela. En la novela, en la segunda o la tercera página. Bueno, Maxi, la verdad que te agradezco un montón de que hayas tomado todo este tiempo sé que especialmente te tomaste el tiempo para estar en el programa y para mí es un orgullo y te lo quiero agradecer de todo corazón. Así que nada, muchísimas gracias y muchos éxitos para todo lo que viene con el libro Fervor, con el libro de Vila Cater y lo que se vendrá, que ya tendremos novedades prontamente. Sí, muchas cosas que por ahora no puedo contar, pero que van a estar buenas. Bueno, ya te invitaremos de vuelta. Gracias por la invitación, un saludo a los operadores de la radio y a todos los oyentes también. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos, lo dejamos con Actitud Bohemia, que ya están los chicos acá. Martes, 16 horas, la sommelier del libro. Hoy no hubo consigna de taller, pero tienen una hermosa consigna del martes pasado, así que a escribir. Beso y muy buena semana para todos.